paciente, ¿qué le pasa al paciente? El resto de las medicaciones no van a cambiar, son las mismas medicaciones. Bueno, pues vamos a mirar a ver qué es lo que nos aporta la ecografía Doppler, la Doppler color, ¿no? Y después vienen otros tipos de Doppler que vamos a mirar algunas cositas nada más. Entonces vamos a abarcar ahora el tema de la ecocardiografía Doppler. La ecocardiografía Doppler surge como una herramienta física que está incorporada en los equipos de alta resolución para evaluar el flujo de los glóbulos rojos cuando se acercan y se alejan del transductor. Aplica la física del efecto Doppler. El ejemplo típico sucede cuando estamos como observadores, nosotros acá en el centro. El sonido que produce la ambulancia es diferente cuando se acerca al observador y cuando se aleja. De tal manera que, si lo aplicáramos en la ecocardiografía Doppler, tenemos aquí nuestro transductor, nuestra sonda, esto es nuestro glóbulo rojo. Si él se acerca al transductor, la longitud de onda y la frecuencia es diferente cuando se aleja del transductor. Por convención y por similitud con el equipo, cada vez que el glóbulo rojo o el flujo se acerque al transductor, lo va a pintar de un color rojo. Y si el flujo se aleja del transductor, lo va a pintar o describir de un color azul. Eso es una nomenclatura internacional que se llama BART, Blue Wave, red, retorno. Entonces, azul se aleja y rojo se acerca. ¿Para qué sirve el doble color? Para guiarnos sobre posiciones de flujo. Nos determina insuficiencias vitrales, nos determina insuficiencias aórticas, comunicaciones interventriculares de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos entonces a dar un ejemplo de lo que es la aplicación de la ecocardiografía Doppler. Esto es un corte de 5 cámaras en la ventana paraesternal izquierda. El transductor se encuentra acá. Lo que tenemos entonces que pensar es que si este es el atrio izquierdo, esta es la válvula mitral, este es el ventrículo izquierdo, aquí está la aorta, por eso 5 cámaras, este es el ventrículo derecho y este es el atrio derecho. Ustedes se ponen a pensar el flujo cómo va, de atrio izquierdo a ventrículo izquierdo o de ventrículo izquierdo a atrio izquierdo. La primera opción, ¿verdad? Entonces el flujo va de acá, fíjense, acá están llegando las venas pulmonares que llegan de los pulmones, llegan al atrio izquierdo y se dirigen hacia el ventrículo izquierdo. Si el transductor está acá y yo le pongo un Doppler color, ¿de qué color me va a marcar en la válvula mitral? Va a ser rojo, porque se acerca al transductor el flujo. Igual sucede, o lo contrario sucede, perdón, aquí en la aorta. Una vez la sangre está en el ventrículo izquierdo, él se contrae, ¿cierto? Y al contraerse, la aorta se abre, la válvula mitral. Yo voy. Así niega, así. Y el flujo se va hacia la aorta, o sea que el flujo se aleja del transductor. Es decir, ¿qué color me va a marcar? Azul. Veámoslo con los colores. Entonces, fíjense que tenemos cada vez que se abre la válvula mitral, se ve rojo. Y luego observamos un azul cuando se aleja. Veamos entonces aquí a mano izquierda tenemos un modo B en el cual estamos sin Doppler color y aquí tenemos en mano derecha una imagen con Doppler color. Entonces simplemente el hecho de que el Doppler color me va a dar la idea del movimiento de los glóbulos rojos. Rojo se acerca al transductor, azul se aleja del transductor. Eso es lo normal. Vamos a dar un ejemplo de cuándo va a ser patológico. Bien.
Veamos por ejemplo ahora esta ventana, ¿la reconocen? Esta es un eje corto o transversal del ventrículo derecho, estamos en la ventana paraesternal derecha. Esta es la aorta, yo cierro la ventana para visualizar muchísimo mejor la válvula pulmonar. Este es el ventrículo derecho, luego todo esto es el tracto de salida hacia la pulmonar. Si queremos evaluar el flujo en esta posición y pusiéramos Doppler color, ¿de qué color se vería? ¿Cómo va el flujo del ventrículo derecho hacia la válvula pulmonar o de la arteria pulmonar, válvula pulmonar al ventrículo derecho? Al contrario, ¿cierto? Entonces el flujo va del ventrículo derecho y se dirige hacia la pulmonar. O sea, se aleja del transductor, porque el transductor está acá arriba. Entonces el flujo se aleja del transductor y dijimos, de acuerdo a la nomenclatura internacional, PART, azul se aleja, rojo se acerca. Veamos un Doppler color. Se vería así. Entonces fíjense que está acá. Si yo lo congelo, está un color azul en toda la válvula pulmonar, porque nos está mostrando que cada vez que la válvula pulmonar se abre, el flujo se aleja del transductor. Este es un paciente Fox. Fox es un schnauzer de alrededor de 10 años de edad, presenta un soplo en la válvula mitral. Por su estatura, su raza, que es un perro de raza pequeña, tenemos como diagnóstico diferencial una insuficiencia mitral por degeneración valvular mixomatosa. Entonces tenemos acá, si ustedes reconocen este corte, este es un corte de 4 cámaras, longitudinal, emitido de la ventana paraesternal derecha. Podemos ver, y recuerden que las válvulas siempre abren hacia los ventrículos. Eso es clave, porque a veces si uno voltea el transductor puede verlo al revés. Entonces fíjense que la válvula mitral está abriendo hacia los ventrículos, ahí abre, ¿cierto? Todo este es el ventrículo izquierdo, este es el atrio izquierdo. Fíjense cómo la válvula se encuentra engrosada por sus cambios degenerativos crónicos. ¿Y qué pasa si le pusiéramos el Doppler, el tamaño de la muestra del Doppler color? Simplemente vamos a ver algo así. Se ve una especie de mosaico de colores, el cual lo vamos a denominar jet de regurgitación. La sangre va del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo y se ve que se está devolviendo todo esto rojo. Es una mezcla entre rojo y azul y amarillo, porque si ustedes se fijan, nosotros podemos hacer que se combine el rojo con el azul y que lo tiña de verde, como está acá, y nos está marcando que la sangre se está devolviendo de los ventrículos al atrio izquierdo porque la válvula mitral no cierra bien. Veamos ahí. Veamos otro ejemplo ahí. Y este es otro ejemplo de la aplicación que tiene el Doppler color para evaluar la dirección del flujo. Este es un paciente que tiene 11 años, es un perro criollo o mixto, o raza criolla que llamamos, de tamaño pequeño. Este paciente tiene un soplo en la base del corazón, en el cual podemos apreciar que con el Doppler color ustedes van a ver un jet que sale de la aorta y se está devolviendo. Si nosotros paráramos el video, observamos este jet o mosaico de colores. Es indicativo de una insuficiencia aórtica que depende de la ubicación, que depende de su tamaño y depende de la distancia hacia donde se devuelva hacia el ventrículo izquierdo. Lo podemos clasificar como una insuficiencia aórtica severa. Por supuesto que existen otros métodos más cuantitativos como la ecocardiografía Doppler espectral, en el cual podemos medir el tiempo de hemipreciación de la insuficiencia aórtica. Pero fíjense que es muy fácil observar el jet de regurgitación que sale de la aorta. Una ventana también muy importante para ver insuficiencias aórticas es la ventana subsifoidea. En esta ventana subsifoidea podemos apreciar el hígado, esta es la línea diafragmática.
Aquí encontramos el ventrículo izquierdo. Este tubo que está saliendo es la aorta, esta es la válvula aórtica. Aquí está el ventrículo derecho. Aquí está la válvula mitral abriéndose y cerrándose, y este es el atrio izquierdo. Observen entonces ustedes que por la aorta debería verse un color azul, como este. ¿Por qué? Porque cuando se abre la aorta, el flujo va del ventrículo izquierdo a la aorta, es decir, se aleja del transductor. Pero, minutos después de que viene el evento diastólico, después de la onda T, fíjense que estamos aquí en este evento, después de la onda T, se aprecia un jet o mosaico de colores, un jet de regurgitación que sale de la aorta. Es muy grande, va casi hasta el ápex del ventrículo izquierdo. Y eso es diagnóstico de una insuficiencia aórtica severa. Bien, ¿reconocen este corte? ¿Cuál es? Este corte es un corte de 4 cámaras desde la ventana paraesternal izquierda. Es un corte apical. Si observamos las estructuras, aquí tenemos el ventrículo izquierdo, este es el atrio izquierdo, este es el atrio derecho y este es el ventrículo derecho. Ustedes fíjense que la válvula mitral está muy engrosada. Congelamos, la abrimos, inclusive vemos que la válvula se va, una porcioncita se va hacia los atrios, aquí y acá, y esto se denomina prolapso valvular. Si colocáramos entonces el Doppler color, sabemos que si esto fuera normal, la sangre va del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo y sería roja. ¿Qué pasa en un caso de una insuficiencia mitral severa como esta? Observemos, vamos a colocarle los nombres. Entonces este es el ventrículo izquierdo, este es el atrio izquierdo, y se ve un jet o un mosaico de regurgitación. Mírenlo ahí, la válvula mitral se abre, el flujo va del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo y se ve de color rojo. Pero en el momento en que la válvula mitral se cierra, se devuelve la sangre, porque hay una insuficiencia acá, un agujero que no permite el cierre completo, y por eso se devuelve de los ventrículos a los atrios. Nosotros podríamos medir esto, y esto se conoce con el nombre de vena contracta. La medición de la fuga o del orificio del atrio izquierdo. Eso es un método cuantitativo de valorar la insuficiencia mitral, vena contracta. Fíjense también la calidad del mosaico de color, pero ese mosaico de color, véanla tan grande, todo esto es el atrio izquierdo, y nosotros podríamos hacer un método semi-cuantitativo en el cual podemos coger el área del atrio izquierdo, este es el área del atrio izquierdo completa, y podemos coger el área del jet o del mosaico de regurgitación, y ustedes se fijan que podemos hacer una división y dividimos el área del mosaico, que en este caso es 395, dividido el área del atrio izquierdo, que en este caso es 1101. Si ustedes se fijan acá, podemos coger, esto está en milímetros por segundo, lo podemos pasar a centímetros cúbicos y nos da 39.5. 39.5 centímetros es el área de regurgitación. Y si eso lo dividimos sobre el área del atrio izquierdo, que es 111, nos da un porcentaje que es alrededor del 35%. Existen entonces publicaciones que clasifican la severidad
semi-cuantitativa de la insuficiencia mitral de acuerdo a los porcentajes que ocupe el jet de regurgitación en el lado izquierdo. Pero esto es una variable que puede tener muchos errores, ya que de acuerdo a cómo tú configures o ustedes configuren el PRF, que es una variable de intensidad de Doppler color, van a tener jets más grandes o más pequeños. Entonces, mucho cuidado con eso. Saber la ecocardiografía Doppler espectral. Esta ecocardiografía Doppler espectral es una ayuda, una herramienta para orientar todo lo que tiene de ecocardiografía. La ecocardiografía Doppler espectral permite estimar la dirección del flujo, permite estimar las velocidades del flujo y derivar de las presiones en el sitio de observación. Se hace eso a través de una ecuación simplificada denominada ecuación de Bernoulli. En presente existen dos tipos de ecocardiografía Doppler espectral: CW pulsado y CW continuo. Pulsado, CW continuo. Vamos entonces primero a explicar en qué consiste la ecocardiografía Doppler espectral. Y luego vamos a diferenciar la una de la otra. Cuando mencionamos ecocardiografía Doppler, sea pulsada o sea continua, la imagen que se va a formar es una imagen plana que tiene un eje de las Y y un eje de las X. Esta eje de las X se llama línea basal o línea de base. Es en unidades de tiempo. Y el eje de las Y es velocidad, que puede ir en unidades centímetros por segundo o en unidades metros por segundo. Es importante entender aquí, al igual que la ecocardiografía Doppler, esto trabaja con el concepto de Doppler. De tal manera que si esta es sonda, transductor, y el glóbulo rojo se acerca al transductor, se aplica un espectro de velocidades que va a estar por debajo de la línea base. Y al contrario, si el flujo del glóbulo rojo se aleja del transductor, se aleja de la zona, me va a replicar un Doppler espectral por encima de la línea base. De tal manera que todo lo que se aleje, todo lo que esté por debajo de la línea base, se aleja del transductor, todo lo que esté por encima de la línea base, se acerca al transductor. Veamos entonces algunos ejemplos concretos. Supongamos que tenemos un corte de 4 cámaras. En la ventana a la izquierda del lado. Si este es el atrio izquierdo y este es el ventrículo izquierdo, y acá está mi sonda, yo voy a colocar Doppler pulsado. Se va a abrir un tamaño de muestra que yo gradúo para calcular el comportamiento de velocidades y el espectro de velocidades en este punto. De tal manera que cada vez que lo posicionamos, se va a abrir nuestra imagen espectral en velocidad, metros por segundo y en tiempo. Ustedes también tienen que analizar que el flujo va del lado izquierdo al ventrículo izquierdo. Y en ese momento, la válvula mitral se abre y
El equipo, a través de sus cristales, empieza a analizar el espectro de velocidad de cuando el flujo se acerca. Lo que vamos a graficar es que la válvula mitral se abre y se observa un pico y otro pico. Se cierra, se abre un pico y otro pico. El primero, el más alto, lo llamamos el pico F y el pico A. ¿Por qué la válvula mitral tiene dos picos? Porque la válvula mitral se abre dos veces en el ciclo cardíaco. Las dos veces lo hacen ya. Supongamos que este es nuestro atrio, nuestro público, está en diástole, está en reposo. Y la sangre va de mayor presión a menor presión. De tal manera que en diástole se genera un efecto de succión. La presión dentro de la cámara ventricular se hace bajita, inclusive puede llegar a ser negativa, de tal manera que el retorno venoso se succiona hacia el ventriculo. Y la válvula mitral se abre por esos cambios de presión. Pasa el flujo y eso se llama llenado rápido. Y se produce una onda espectral. Paso de los glóbulos rojos hacia el ventriculo. Luego se sigue llenando, ese proceso se llama llenado lento por las fases. Y luego viene la despolarización eléctrica de los átomos. Y se segundos después, la sístole auricular, que hace parte de la diástole. Y de nuevo la válvula mitral se vuelve a abrir. Luego la válvula mitral, si la observamos, hace esto. Dos movimientos. Uno lo hace en llenado rápido y otro lo hace en sístole auricular. Recuerden que el llenado rápido se aporta el 80% del llenado total. Entre el llenado rápido y la diastasis se aporta el 80% del llenado total. Mientras que la onda A, que representa la aporta a llenar un 25%. De tal manera que si colocáramos aquí el Doppler espectral, observaríamos un pico E, pico A, pico E, pico A. Aquí tenemos entonces la ventana para external izquierda, en la cual podemos apreciar la válvula mitral. Y vamos a hacer la ecocardiografía espectral. Logramos eso. De la válvula mitral que está acá. El ángulo de la alineación es muy importante. Y podemos observar que la válvula mitral tiene dos picos. Esto es lo que se denomina flujos transmitrales. Observen que esta primera onda es la onda E, que va después de la onda T, y podemos cuantificar la velocidad espectral. Luego vamos a medir la onda A, la onda E está acá. Luego vamos a medir la velocidad espectral de la onda A, que va a ser esta. Y con eso obtenemos lo que nosotros denominamos flujos transmitrales. A través de la morfología de los flujos transmitrales, uno podría llegar a determinar el grado de disfunción diastólica que tenga el paciente. Tenemos un ejemplo de qué es el concepto de ecocardiografía espectral. Ahora hablemos de algo que se llama o vamos hacia la válvula pulmonar. Para evaluar la válvula pulmonar es importante alinear la válvula con el transductor. Recuerden que su transductor se encuentra acá. El rayo ultrasanguíneo.
Y aquí la válvula pulmonar está muy alineada. Si nosotros presionamos el Doppler pulsado, se abre el tamaño de muestra y vamos a ver qué pasa con el espectro de velocidades en la válvula pulmonar. Como el flujo va del ventrículo derecho hacia la pulmonar, entonces la válvula pulmonar se abre y deja salir los glóbulos rojos y se cuantifica el espectro de velocidad a través de la arteria pulmonar. Entonces vamos a dar un ejemplo de lo que es la ecocardiografía Doppler espectral. Estamos entonces aquí ubicados en la ventana paraesternal derecha. Recuerden, este corte es el corte del Mercedes-Benz, en el cual tenemos aquí la aorta, aquí está el lado izquierdo. Todo lo que esto es el ventrículo derecho. Y justo acá vemos la válvula pulmonar. Un pequeño truco para poder visualizar mejor la arteria pulmonar es cerrar la ventana aún más y podemos visualizar muchísimo más con claridad la arteria pulmonar. Ahí vamos a colocar entonces el tamaño de muestra, usualmente es de 2 centímetros, y presionamos la tecla PW. Aumentamos la velocidad de barrido, ponemos un crono, y lo que hace el equipo es subir la línea base para observar bien un Doppler espectral a través de la pulmonar. Volvemos a tomarlo. Y ahí lo observamos. Fíjense que es una forma espectral y yo puedo calcular el área bajo la curva de mi Doppler espectral, parándonos aquí donde se abrió la válvula pulmonar, y puedo calcular el área bajo la curva. El área bajo la curva del Doppler espectral se llama FBI, o integral de flujo, y es un indicativo indirecto del volumen latido a través de la válvula pulmonar. Fíjense los valores que me está arrojando el cálculo de la máquina. Me arroja el FBI, la integral de flujo, que sea en centímetros. Me arroja la velocidad pico, que en este caso es 82.5 centímetros por segundo. Sale con un valor negativo porque está hacia abajo de la línea base. Si habláramos de metros por segundo sería 0.8 o 0.82 metros por segundo, que es lo normal. Recuerden que los valores normales de la válvula pulmonar es hasta 1.7 metros por segundo, pero eso va a variar con la literatura de la cual tú te referencias. También me calcula el gradiente. Vamos a hablar de un concepto, una generalidad del Doppler espectral y Doppler en general también, que habla del ángulo de incidencia. ¿Qué es el ángulo de incidencia? Recordemos que nosotros estamos trabajando con la ecuación Doppler y por tanto el cálculo de la frecuencia va a ser igual a una constante por la velocidad por el coseno del ángulo de incidencia. De tal manera que si ese es tu vaso sanguíneo, por acá vienen tus glóbulos rojos, es así. Tú tienes tu sonda, tu transductor, y él emite un rayo de luz y va a formar un ángulo de incidencia con respecto a esa luz, o ángulo de incidencia. Estamos aplicando el coseno del ángulo. Supongamos que el coseno de 90, ¿cuánto es? Es 0. Y el coseno de 0
realizar lo más alineado posible con el flujo, si no, va a ser un cálculo de velocidad o de frecuencia errado, sobreestimado o subestimado. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tenemos la aorta, estamos trabajando el corte del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo. Aquí está mi aorta. ¿Cierto? Aquí está el lado izquierdo con su válvula ventral. Y yo estoy parado aquí. Aquí están entrando dos y me está emitiendo un rayo de luz. Y yo quiero colocarle el Doppler espectral acá. ¿Cuánto es el ángulo de incidencia entre la aorta que va en este sentido y mi rayo de salida? Casi que 90 grados. Que dijimos que el coseno de 90 era 0. Por tanto, este valor de velocidad espectral es completamente errado. Si esta es mi zona y mi aorta está en ese sentido, el ángulo que forman esas dos es 90 grados, está errado. Yo tengo que alinear y encontrar la ventana ideal y el corte ideal para que la alineación entre mi válvula o mi flujo, la dirección de flujo y mi sonda sean de ángulo 0 o de ángulo 180. Por eso no me sirve este corte para calcular la velocidad espectral de la aorta. ¿Qué corte sería el ideal, por ejemplo, para calcular la velocidad de la aorta? Dos posibles cortes. Uno sería el corte subsifoideo, detrás del esternón, en el cual tenemos el diafragma, tenemos el hígado, tenemos el ventrículo izquierdo, tenemos la aorta, sentido, está acá el corazón, el lado derecho, el ventrículo derecho, aquí está la válvula mitral y aquí está el radio. Entonces, yo coloco mi transductor en mi sonda acá, yo voy a ver y observar que cuando yo emita el rayo de luz a través de mi ecocardiografía espectral, sea pulsada o sea continua, tengo una alineación casi perfecta de un ángulo de incidencia de 0. El ángulo permitido en cardiología y en ecocardiografía es hasta 20, de 20 o menos. Por eso es importante la alineación y tengo que manejar muy bien el eco bidimensional o por 20 para poder hacer un buen corte y una buena ecocardiografía especial. Paramos tamaño de muestra ahí. Podemos apreciar el espectro de velocidades a través de la válvula aórtica. De igual manera, nos paramos en la válvula donde se abrió y empezamos a hacer el trazado para que el equipo nos calcule la integral de flujo. De nuevo, el mismo equipo, a través de su software de cardiología, calcula aritméticamente la integral de flujo. El otro corte que uno podría estimar la velocidad del flujo aórtico es la ventana parasternal izquierda, es el corte 5 cámaras. Ustedes tienen el ventrículo izquierdo acá,
Aquí está la aorta. Este es un corte 5 cámaras en la ventana para externar izquierda, corte americano. Nuestro rayo de luz, aquí está ubicada nuestra zona, y vamos a emitir o calcular el color central. Fíjense que la aorta está alineada, un poquito corrida, pero dentro del ángulo permisible a calcular el doble central de la aorta. De tal manera que cuando presiono la tecla PW, el doble espectral pulsado, o CW, el doble espectral continuo, yo puedo determinar el flujo y va a dar un flujo alejándose, porque la sangre sale del ventículo izquierdo hacia la aorta. Se va a alejar del transductor y por tanto me va a dar un doble espectral alejándose. Se abre la aorta, se cierra la aorta, se abre la aorta y se cierra la aorta. Y yo puedo de esta manera sobreestimar la velocidad del corte de mi aorta, donde sus valores de referencia van hasta 2 metros por segundo. Recordemos que, o aplicando la ecuación de continuidad, tú puedes hacer el análisis de lo que sucede allí. ¿Qué es la ecuación de continuidad? El flujo gasto cardíaco es igual a la velocidad por el aire. De tal manera que la velocidad es directamente proporcional al aire. Esto se llama ecuación de continuidad. Fíjense que si el orificio es más pequeño, la velocidad es mayor. Sucede, por ejemplo, cuando uno está lavando el carro y le colocamos el dedo. Entonces la velocidad aumenta, pero el caudal disminuye. Así yo puedo determinar si el flujo está aumentado en el orden espectral. Y podría decir que el problema es una estenosis de válvula aórtica. Hay otras circunstancias fisiológicas o patológicas donde el flujo se puede aumentar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aumenta la fuerza de contracción o la contractilidad del estado inotrópico? O si aplicamos una inyección de dopamina, la cual aumenta la contractilidad, pues la velocidad espectral va a aumentar. O por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos una ampliación en el volumen, en la bolemia del cerebro izquierdo? Aumentaría la fuerza de contracción. Eso sucede, por ejemplo, en ductos cuando hay una colocación de ductos y donde el flujo va de la aorta a la pulmonar, de la pulmonar a los pulmones, de los pulmones al lado izquierdo y al ventriculo izquierdo, es tan grande que esto es la cabeza que aumenta la velocidad espectral. Tan aplicación podemos calcular a través del Doppler espectral se llaman gradientes de presión. El gradiente de presión es la diferencia de presión de un lado de la cámara a otra. Eso se hace utilizando la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli dice que el gradiente de presión es igual a 4 por velocidad al cuadrado. De tal manera que a través de la velocidad espectral, como válvula o un flujo, puedo calcular el gradiente de presión. Y eso es bastante importante con ciertas condiciones patológicas.
Lo mismo sucede con la función sistólica. La función sistólica es la capacidad que tienen los vehículos para la elección muscular. De tal manera que esta capacidad se distingue cuando la capacidad de acortamiento de la fibra, por ejemplo, en la capacidad de acortamiento, o la pendiente del DDD, también hace referencia al horizonte. Esa es la función sistólica. Cuando hablamos de los flujos laterales, a través de la válvula mecánica, reconozcamos que existe un pico E, un pico A. Este pico E, este pico A, hace referencia a los flujos a través de la válvula mitral, cuando la válvula mitral se abre en la superficie cardiaca. Recordemos que los dos eventos ocurren en días y tenemos que saber que la onda E representa el llenado rápido, mientras la onda A representa sístole aumenta. Entonces, a medida que hay una disfunción histórica, el corazón se va volviendo incapaz para llenarse. No sucede la cardiopatía de los hijos, no sucede la cardiopatía de sucede en la degeneración venosa, la cual sobrecarga la musculatura hace que el corazón se vuelva más rígido. Estos patrones de flujo varían. Entonces, hablamos de un patrón de disfunción leve o pseudo-normal. Una de las indicaciones de la es la evolución de la función histórica. Hay varias maneras de hacer la evolución de la función histórica. ¿Qué es función histórica? Es la capacidad de detectar cuando un corazón se llena bien, proyecta bien, cuando un corazón no se llena bien, decimos que la función histórica está comprometida. Eso pasa cuando la cámara se vuelve muy rígida, cuando la resistencia la contrae, y el porcentaje de la distancia aumenta. Entonces, la cámara se va volviendo muy rígida y produce una incapacidad para el llenado del pulmón. Una de las maneras de evaluarla es a través de los flujos verticales, que los vimos como destacaban a través de la ventana cardiovascular. Cuatro cámaras que evaluamos la válvula mitral, nos paramos ahí, de esta manera, ustedes van a visualizar que hay una onda libre y hay una onda A. Esta onda E, esta onda A, ocurre dentro del ciclo cardíaco denominada diástole. Ya hemos dividido, digamos, y repasamos el ciclo cardíaco de líderes. No olvides que es lo mismo. Recordemos que existe la relajación volumen, existe el llenado rápido, existe el llenado lento del cardio y la asistencia auricular. Vamos a ver, representa el llenado rápido. La onda A representa la sístole auricular. Pues bien, cuando la cámara se va estos patrones de flujo transmitado uno puede intuir a través de correlaciones de todos los patrones que se han hecho, saber el grado de difusión de este. Veamos cuál. Tenemos lo normal, y lo normal es tener una onda E, una onda A. Luego, a medida que la relajación ventricular izquierda va a medida que la expresividad va disminuyendo, y a medida que la presión auricular
Existe un primer patrón que se llama distribución exponencial. Y observamos una inversión de las comunicaciones. Luego está la onda E, la onda A. ¿Cómo vamos a hacer para saber todo esto? Más adelante, pero tenemos en cuenta que tenemos un límite de una simultánea. Y sabemos que después de la onda P viene la onda A. Y sabemos que después de la onda P viene la onda E. En esta distribución de la relajación, que la cámara se está afectando a la presión va a afectar. El corazón trata de regular el mecanismo de automatización. Entonces, los flujos traficales casi que vuelven otra vez a su normalidad. Entonces, estamos ante una disfunción telescópica moderada. Es llamado patrón pseudo. Aquí cuesta trabajo identificar el tipo de disfunción telescópica. Para ello existen otros métodos de identificación de disfunción diastólica o patológica. Bueno, existe la prueba de Valsalva, que es expirar a lo que se va, y de manera poder identificar cuál es el rango. En los animales hay otros métodos como la terapia natural o flujos venosos pulmonares. Son otro tipo de maneras de explorar. Luego viene la onda E se hace muy larga y onda muy corta. Estos son los diferentes patrones de los efectos traficales y notablemente una mira no un patrón restrictivo puede tener un impacto con el paciente. Por tanto, la relación que va a ser diferente a la relación que normal debe ocurrir. Hay que recordar una cosa: muchas veces y presentan este tipo de patrón sin tener ningún problema. Pero hay consideraciones en cada una de estas cosas. Hay que correlacionar siempre estos patrones con la clínica y con la patología. Listo, lo vamos a dejar ahí. Que comprendan hasta ahí, quedamos contentos. Ya se dieron cuenta, entonces tenemos diferentes tipos de ecocardiografía. Tienen que ver con el diagnóstico, ¿listo? Y esta última tiene que ver con el pronóstico. ¿Por qué? Porque estaba reflejando la rigidez del corazón, la falta de elasticidad.
Y básicamente es eso, pero el tratamiento no va a cambiar. Ustedes hacen esto, dan un pronóstico y el tratamiento sigue siendo el mismo. Entonces, sobre todo para los comunitarios que quieren saber cómo es el tratamiento. Las ayudas diagnósticas, ¿cuáles que tenemos? La más básica, es bien importante, que es la auscultación. Ya se dieron cuenta todos los de información que podemos sacar de la auscultación. Tenemos la electrocardiografía, tenemos la ecocardiografía. Ecocardiografías hay más. Equisular, ecocardiografía. Pero las básicas, las que se pueden hacer en los consultorios, de la ecografía, la cardiografía normal y la de ojo. La de ojo es detectar, ya es más complicado, como se acaban de dar cuenta. Entonces vamos a ver las enfermedades cardíacas. Las enfermedades cardíacas las podemos clasificar en izquierdas o derechas. Y en las izquierdas podemos tener la cardiomiopatía dilatada, la cardiomiopatía hipertrófica, la cardiomiopatía restrictiva, que es principalmente de felinos, los defectos del septo interventricular, el ducto arterioso persistente, la degeneración de la válvula mitral, que hemos hablado bastante de ella, la estenosis aórtica, que también es su aórtica realmente, y las derechas, la enfermedad pericárdica y la estenosis pulmonar. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es casi que lo mismo. Este tipo de cardiomiopatías dilatadas felinas, las cardiomiopatías en felinos tuvieron una reclasificación. Y esa reclasificación se hace de acuerdo al fenotipo. Entonces, la cardiomiopatía hipertrófica, y iguales son las causas de la cardiomiopatía hipertrófica. Y hay algunas que se consideran que están aquí, que ya no se deben llamar así, pero que al final del consenso llegan a la conclusión de que, mientras tanto, sigamos llamando así, no se les encuentra el nombre luego. Entonces, por eso lo vamos a mirar de esta manera. En el caso de la cardiomiopatía dilatada felina, tenemos como etiología los déficits de taurina, que pueden ser reversibles. Recuerden que los gatos se deben alimentar con concentrado de gatos. Cuando los alimentamos con concentrados de perros o de otra especie, para las demás especies la taurina no es un aminoácido esencial. Entonces van a tener deficiencia en el concentrado de la taurina. Por eso se llama que es reversible, porque en algunos casos vamos a poder recuperar la taurina y el paciente se va a recuperar. O puede ser real, ¿sí? O puede ser por mala utilización genética. Pues ahí empiezan a aparecer las razas que no utilizan bien la taurina, como el burmés, los abisinios, o puede ser idiopática. Ahí tenemos algunas racitas, el burmés, los abisinios. ¿Y qué vamos a ver? Puede ser dilatación de todas las cámaras, que si se acuerdan en la radiografía, cuando hacemos en la electrocardiografía, les comentaba que cuando se miden las cámaras para determinar el tamaño, ¿no es cierto?, del corazón, ahí no se puede dar normal porque se agrandando todas. Entonces, cuando ustedes hacen la medición por electrocardiografía, puede salir normal. Pero especialmente de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a tener fibrosis del endocardio, degeneración y necrosis de miocitos y separación de células por tejido conectivo y aquí está la clave, ¿no? Hay una remodelación del tejido. ¿Qué más puede tener este paciente si empieza a presentar separación de células por tejido conectivo? Recuerdan que la transmisión del impulso nervioso no se va a dar de manera adecuada y se van a presentar arritmias. Esta imagen se va a repetir, entonces empezamos a tener dilatación, las paredes se vuelven más delgadas, es lo que, digamos, lo que se va a medir, y va a ser una alteración a nivel del hemoglobina. Insisto, que no se van a contraer de manera adecuada y la cantidad de sangre que va a salir no es la adecuada. Entonces, falla miocárdica por hemotropismo negativo, que estábamos hablando, no se puede contraer de manera adecuada. Fracción de eyección, volumen de choque y gasto cardíaco disminuidos. Entonces, si se acuerdan del ventrículo, tiene que contraerse
Ya miramos, ¿no? La fracción de inyección, qué porcentaje se tiene que contraer, que va del 28 al 44%. ¿Sí? Va a estar disminuido, entonces va a estar saliendo menor cantidad de sangre del ventrículo. Volumen de choque y gasto cardíaco disminuido. Ya sabemos que la cantidad de sangre que sale en una contracción del ventrículo multiplicado por la frecuencia cardíaca nos da el volumen minuto. Si está saliendo menos sangre, pues el volumen minuto está disminuyendo. Eso se va a repetir, por eso ya lo tenemos claro. Simplemente lo estamos organizando es patologías. Y vienen las respuestas neurohormonales crónicas. Tenemos activado el simpático, tenemos activado la producción de adrenalina por parte de las adrenales, tenemos activado el sistema renina y aldosterona. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Como hay dilatación, entonces hay dilatación de los ventrículos, ¿eso? Y ya sabemos que, como mirábamos en las ecocardiografías, ¿no? Si los ventrículos se dilatan, ¿qué pasa con la mitad? Con las válvulas. Ya no se tocan. Entonces, si se separan, ¿qué pasa con la sangre? Se va a regresar. ¿Listo? Entonces vamos a tener resucitación mitral al lado izquierdo y al lado derecho. Puede ser de las cuatro cámaras, ¿no? ¿Sí? Entonces va a estar ocurriendo lo mismo con la tricúspide. Se agranda el ventrículo izquierdo y la tricúspide se separa y la sangre se va a regresar. ¿Listo? Entonces vamos a tener resucitación mitral y tricúspide. Si escuchamos, ¿qué vamos a escuchar en el paciente? Soplo en la mitral, soplo en la tricúspide. Ya sabemos que nosotros tenemos que clasificarlos y tenemos que mirar cómo se irradia y tenemos que ver toda esa parte. Y puede haber falla cardíaca, izquierda y derecha, y ya vemos lo que pasa en el corazón izquierdo cuando falla y lo que pasa en el corazón derecho cuando falla. ¿Sí? Entonces ahí está. Tienen que ya todos lo saben, ¿no? Ya todos lo vimos. Simplemente lo realizamos por patología. Si es derecha, entonces aumenta la presión de las venas sistémicas, precarga. ¿Eso? Entonces, ¿qué pasa con los líquidos? Va a haber congestión y edema de dónde? De la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Principalmente del hígado, de los intestinos, y va a haber así. ¿Sí? Entonces, congestión de órganos, pérdida de fluido intramuscular, ascitis y edema de miembro, ¿no? Y si es izquierda, se aumenta la presión de los pulmonares, ¿sí? Congestión pulmonar, edema pulmonar, congestión pulmonar, ¿sí? Entonces vamos a tener esos signos. Y lo que eso conlleva, ¿no? En algunos casos puede haber en los gatos es bastante llamativo, ¿no? Si ustedes revisan, los gatos casi no tosen por ese tipo de enfermedades. ¿Listo? Entonces es una característica. No, a diferencia del perro, el perro se empieza a condicionar y empieza a toser. Entonces ellos tienen diferencias en ese sentido. Entonces ahí está, miren el corazón normal, el grosor de las paredes, el tamaño del corazón, y cuando se dilata, el aumento del tamaño de la cámara, ¿no es cierto? Y las paredes se vuelven más delgadas. Signos clínicos, entonces se puede presentar en cualquier edad, igual machos y hembras, predominio, entonces en estas razas. Estas razas, si estuviéramos viendo las guías de insuficiencia cardíaca de perros, porque de gatos no se ha sacado, ¿no? Se las sacamos de la mitral, esos que serían, nacen y serían, ¿no es cierto? Están predispuestos a la enfermedad. Entonces, tenemos esas razas, ya le decimos al propietario que hacerle chequeos cada vez que hay que hacerle chequeos, mirar, ¿no es cierto?, con radiografías o mirar con ecocardiografías. Sí, ya se está, lo vamos a pasar a B o B1 o B2, ¿listo? Para empezar a tratar. Historias de dietas caseras o comerciales no confiables. El gran problema que tenemos ahora es que todo el mundo produce dietas. Entonces, los animales, recuerden que los animales en la naturaleza no tienen deficiencia de taurina. ¿De dónde obtienen la taurina? De los ratones y de las aves. Entonces son cazadores y ellos de ahí de la carne reciben la taurina. Cuando nosotros lo volvemos un don que depende de lo que nosotros le damos, entonces ahí empiezan los problemas. ¿Por qué empiezan los problemas? Porque pues, empezamos a darles frutas, empezamos a darle... Una cosa es que el animal se la coma, porque es un concepto errado que tenemos, ¿no? Que si el animal se la come está bien. Y otra cosa es que eso lo nutra al animal. Si eso fuera así, nosotros nos comemos helados, nos comemos pizza, nos comemos hamburguesas y no estamos bien nutridos. Una cosa es la palatabilidad de los alimentos y otra cosa es la nutrición que nos aportan esos alimentos.
Entonces uno mira, no, pero es que el animal se come las flores y se cocina. Por eso los gatos son bien delicados, ¿no? Con las plantas. Ellos se comen las plantas, la mayoría de las plantas los cocinan. Hay un poco de, no recuerdo loritos, son loritos, ¿no? Tienen que ver con intoxicaciones y se las comen. Entonces, comer no indica. Hay una marca de concentrado que se llama Celeste que tiene que con ciruelas, con lentejas y eso. O sea, eso estaría mal a pesar de que se supone que, pues ahí dice que es premium. No sé. El problema de eso es que, a ver, yo personalmente como lo veo, eso es un negocio. Todo lo que es nutrición es un negocio. Ahí parte el problema. La salud es un negocio. Nosotros estamos dentro de un sistema capitalista. A la mayoría de la gente no le interesa su salud ni le interesa su nutrición, sino que le interesa la rentabilidad. ¿Sí? Entonces, por eso tienen que poner etiquetas a las gaseosas, ¿no es cierto?, que son altas en azúcar, tienen que poner que es alto en sodio, tienen que ponerles impuestos, y nosotros somos tan tercos que pagamos el impuesto. Usted sigue tomando Coca-Cola, está más cara, pero sigue tomando Coca-Cola. ¿Sí? Entonces, esa es una cuestión bien complicada. ¿Cuál es la diferencia? Que yo miro hasta el momento, ¿no? Para que me equivoque. Pero es como yo lo digo. Purina empezó en 1925. Van a ser 100 años de investigación en nutrición animal. Igual comenzaron empezando los de ahora, ¿no? Con concentrados de muy mala calidad. Al principio tiene que haber sido así. Eso porque no estaban las investigaciones. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque Estados Unidos produce granos. Entonces, esa es una de los errores que de pronto se cometieron al principio de los concentrados. Es decir, ellos producen el maíz, ellos producen el sorgo, pero también producen la fuente de proteína, la soya. Que son países que están en estaciones, entonces tienen altas producciones en ese tipo de productos. Y esas producciones superaron el consumo humano. Ese es el origen de los concentrados. Entonces ellos tenían un excedente de materias primas. Conclusión, ¿qué hacemos con esas materias primas? Hay que venderlas. ¿A quién les vamos a vender? A las vacas, porque eso arrancó con vacas, arrancó con los concentrados para vacas, y entonces se dieron cuenta que había para perros, que había para otras especies, que había ser concentrados para otras especies, basados en los excedentes que ellos tenían de materias primas. Eso funciona más o menos porque depende de la investigación que haya hecho cada casa. ¿Sí? Y la investigación sí se sigue haciendo. Si ustedes, creo que ya les comenté, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los concentrados de gatos, que tienen en general entre el 28 y el 32% de proteína, hoy en día se está hablando que tiene que ser más alta la proteína, que debe ser mínimo el 40% de proteína en los gatos. La proteína es lo más caro del concentrado. Entonces, si le suben al 40% de los concentrados van a ser mucho más altos, ¿sí? Pero van a ser mejores desde el punto de vista nutricional. ¿Sí? Entonces, eso tiene... ¿Cuál es el problema con lo que yo veo ahora? La falta de investigación. Las dietas BARF, por ejemplo, las dietas BARF, cada vez que uno entra a algo nuevo, son las culpables de algo. O son culpables a nivel del ojo, son culpables a nivel de la piel, son culpables a nivel endocrino, de hipotiroidismo, son culpables a nivel renal, de daño renal. Entonces, por donde uno se va metiendo, las dietas BARF no son lo mejor. ¿Sí? Pero hay gente que defiende las dietas BARF. Conclusión de eso. Hay que hacer investigación, hay que hacer ensayos clínicos controlados, hay que mirar si eso funciona, hay que hacer estudios metabólicos, ¿sí? Más allá de vender. Porque es que nosotros somos muy susceptibles a que si el animal se lo come, entonces es bueno. ¿Sí? Y recuerden que el animal, ¿por qué come? Por palatabilidad. ¿Y qué le da palatabilidad a un alimento? La sal. Lo más básico es la sal. Entonces se incrementa el porcentaje de sal y el alimento se vuelve más palatable. Y usted está convencido de que eso es bueno, porque el animal se lo come con gusto. ¿Sí? Por ejemplo, estoy haciendo ahorita un diplomado en neurología, está buenísimo. Y los gatos antes no tenían problemas de neurolitiasis. Entonces, los gatos uno miraba, y es cierto, ¿no? Yo me acuerdo que uno no miraba gatos con problemas de neurolitiasis.
Y la urolitiasis, entonces, lo que ellos, cuando tenían problemas, lo que orinaban eran arenillas. Habían unas arenillas acá de la vejiga, de la producción de la orina, y eran unas arenillas, pero no ocasionaban obstrucción. ¿Cuándo se empezó a hablar de las infecciones del tracto urinario? La mayoría de las infecciones del tracto urinario son por Escherichia coli. ¿Sí? Y se presentan en orinas. Ellos lo que hacen es cogen la orina, las infecciones bacterianas, cogen la orina, desdoblan la uvea de la orina y la convierten en alcalina. Y eso favorece la multiplicación de la bacteria. Por eso, cuando una persona tiene infecciones secundarias, le mandan a tomar vitamina C. ¿Listo? Para acidificar la orina y disminuir la multiplicación de las bacterias. Eso mismo se extrapoló a veterinaria. Les damos el antibiótico, damos la vitamina C, hay dietas que acidifican la orina y resulta que con los años, eso fue en los años, a finales de los años 90, principios de este siglo, se empezaron a manejar ese tipo de tratamientos que son nutricionales y se empezaron a dar cuenta que se dispararon las urolitiasis. Resulta que cuando nosotros acidificamos la orina, se precipitan los minerales en la orina. Y empezaron a tener urolitiasis. Entonces nosotros movemos algo de la balanza, ¿cierto? Y algo se descuadra. No es tan sencillo. Entonces se movió aquí y acá se descuadró. Y por eso están las urolitiasis en gatos son tan complicadas. Pasarle un catéter a un gatito es bien difícil. Los que lo hayan visto hacer es bien difícil. Incluso ahí hay unos gaticos, esa última clase me gustó. Este señor, por ejemplo, coloca anestesia epidural. Él le llega a subir el gato, anestesia epidural. Claro, el gato tiene dolor. Usted va a coger el pipí a tratar de pasarle una sonda. Eso, y él con qué dolor. ¿Se va a dejar? No, entonces él contrae y dificulta más el paso de la sonda. Usted le pone la anestesia epidural. ¿Sí? Incluso en el video dicen que eso debería ser igual que el ICV, ¿no? Ustedes que están por ahí. En ICV le deberían enseñar a uno a inyectar y de una vez hacer la epidural. Que todo estudiante que sale de medicina veterinaria debería saber una epidural porque es súper necesaria en esos casos. ¿Sí? Y él hace una infiltración de lidocaína alrededor del pene. De tal manera que el animal le haga el pene, que se pasa la sonda, no tiene dolor, colabora más. Yo lo he hecho, y eso es un chicharrón. Tratar. Primero consiga la sonda, ¿no? ¿Sí? Yo tenía una sonda aquí que la mostraba a ustedes en clase y alguien se la robó. Cuando me descuidé yo, la sonda, ¿no? Ya se fue la sonda. Me perdió la fotografía de muestra para que la conocieran. Entonces, miren que esa parte de la nutrición es bien difícil. ¿Que ha funcionado? Para mí sí ha funcionado. Lo de Purina, lo de Hills, lo de Royal Canin, lo de Canuba. ¿Por qué? Porque se ha aumentado la expectativa de vida. Si uno mira la expectativa de vida antes, la expectativa de vida hoy, se habla de gatos de 20 y pico de años, de perros de 20 y pico de años. Eso no se veía en el siglo pasado. Eso era muy raro. Pero pues tiene sus inconvenientes. Y como todo, ¿no? Tienen que seguirse investigando y seguirse mejorando. Entonces aquí tenemos la historia de dietas caseras o comerciales no confiables. La mayoría de lo que nosotros tenemos en el país es no confiable. Y compramos ¿por qué? Por precio. Entre más barato sea, menos confiable. Esto es bien interesante porque es de los gatos. Cualquier cardiomiopatía hipertrófica, cardiomiopatía hiperdilatada, cardiomiopatía restrictiva, cualquier cardiomiopatía en gatos tiene ese riesgo. Estamos viendo el video. Como baja la presión arterial, ¿sí? O puede estar ausente, dentro del ventrículo se forman turbulencias y se pueden formar trombos. Y los gatos sufren de tromboembolismo. Y esos trombos salen del ventrículo por la aorta y llegan hasta la cuadrificación o simplificación de la aorta. ¿Listo? Bueno, que se divide allá abajo. Si se van por las ilíacas, entonces ¿qué vamos a tener?
alteraciones en los miembros, que se pueden confundir, generalmente eso se va a confundir con problemas cardiológicos. ¿Cuál es la diferencia? Que está fría. ¿Cuál es la diferencia? Que si tomamos el pulso, por eso hay que tomar el pulso en ambas patas. En esa pata donde está el trombo no hay pulso. ¿Sí? Está fría, está cianótica, no hay pulso. Entonces de ahí ya descartamos que eso no es neurológico. ¿Sí? Eso ya sale, eso no es neurológico. Entonces va a haber distensión yugular. A la auscultación en gatos es un poquito complicada. Los sonidos son bien suaves. Entonces ahí toca el cardiólogo o un aparatico que tiene el doctor que se coloca ahí y es un doble y magnifica el sonido. Entonces lo coloca ahí y no tiene que poner con ellos, sino que se está escuchando ya los sonidos. Eso es muy bueno, eso lo vendía David. 4 o 5 millones cuesta ese aparatico, pero eso es muy bueno. Un día de estos hacemos alguna práctica en la profundización en clínica, hay que decirle que no lo preste y los sonidos cardíacos muy suaves, ritmo de galope. ¿Eso qué era el ritmo de galope? Recuerden que aquí es de ambos lados, ¿no? Entonces hay desdoblamiento de S1 y desdoblamiento de S2. ¿Listo? ¿Sí? Entonces ahí se escuchan los 4 sonidos. Ritmo de galope. Arritmias, las arritmias ya nos queda claro. Hay remodelación de las cámaras, hay tejido conectivo que se verían, que van a ver, arritmias. Las arritmias ya sabemos que pueden ser ventriculares o pueden ser supraventriculares. Soplos de regurgitación, ya lo hemos mencionado. ¿Listo? ¿Sí? Se contrae, la cámara está, se separaron la válvula no está dañada. Lo que pasa es que por la dilatación se separa. Entonces se forma el huequito que miramos en el ecocardiografía y la sangre regresa. ¿Sí? El soplo de regurgitación atrial con tricuspidio, shock cardiogénico. Recuerden que los pacientes tienen insuficiencia cardíaca congestiva crónica, pero pueden hacer cuadros agudos que son el shock cardiogénico. Hipotensión, depresión, palidez, tiempo de llenado capilar lento. Este ya lo vimos en la oftalmología, que cuando hay deficiencia de taurina puede haber degeneración en la retina. Entonces podemos encontrar signos oftalmológicos. Y evidencia de trombosis ilíaca de la patita o pulmonar. Diagnóstico, entonces vamos a basar en la historia clínica, ¿no es cierto? Y podemos tomar radiografías, podemos ver cardiomegalia generalizada, podemos ver efusión pleural, ¿sí? Podemos ver edema pulmonar. Los gatos tienden a hacer efusión pleural, ya lo vimos en respiratorio. Ahí tenemos, recuerden que cuando tomamos las radiografías, finalmente, digamos, esa es la que, a mí me gusta más esta, ¿no? Ustedes deben tomar las dos. Deben tomar la ventrodorsal y deben tomar la dorso-ventral, ¿cierto? Y la lateral. Esa es la recomendación que se hace siempre en la radiografía. Deben ser mínimo 2 proyecciones ortogonales. ¿Y se acuerdan que son ortogonales? ¿No? 90 grados. Entonces, para poderse formar la idea de la tridimensionalidad. Pero yo no he aprendido lo de las manecillas del reloj. Que a la 1 es tal cosa, que a las 2 es tal cosa, que a las 3 es tal cosa, que entre las 3 y las 5 es el ventrículo izquierdo, que aquí está tal cosa, ¿no? Se me dificulta más. Entonces eso uno la ve y rápido no se da cuenta si está agrandado o no está agrandado. Generalmente están apostados sobre el esternón. Aquí, si se acuerdan, hay un angulito, ¿sí? Pues generalmente ese ángulo se pierde, entonces uno visualmente la saca más rápido. Y lo otro es, que cuando está agrandada las aurículas, miren lo que pasa con la tráquea. Se desplaza dorsalmente la tráquea. Y no hay que medir nada. Usted viendo ya sabe. Entonces, la tráquea debe ir por acá por la mitad y por aquí. Cuando la ve uno desplazada al lado del esófago, entonces ahí indica que hay agrandamiento de aquí en el corazón. Entonces, para mí es más fácil. Y si no, pues el dojo se tiene, y mandan la imagen y manda el diagnóstico, ¿no? ¿Sí? El bien juicioso. Los últimos 2 congresos que hemos conseguido con él aquí en Bucaramanga, él no sale y se queda ahí en el apartamento haciendo los informes. Se hace de ellos en informes, pero súper juicioso. ¿Sí? Entonces, y sabe mucho.
Entonces, si ustedes tienen dudas en una radiografía, lo que hacen es, se las mandan a él, y les va a cobrar, no cobra mucho, cobra como 20.000 o algo así por ahí, ¿no? Por la interpretación radiográfica, y por correo se las mandan, ¿sí? Con el patrocinio de Casa Veterinaria. Ahí le hago la cuña al doc. Pero es bueno, es bueno tener esos datos porque en algún momento se les ofrece y es bueno saber que el doc hace esa parte. Esta acá es la otra que mirábamos, ¿no? Los días ustedes tienen que hacer las mediciones y de acuerdo a eso hacerlo. Miren acá la otra. Miren el andamiento. Miren la entrada de la tráquea, miren cómo se desplaza. Entonces, para qué es más fácil. Lo que pasa es que en gatos no es difícil posicionar. ¿Sí? Entonces ustedes miren las columnas. ¿Sí? Eso del gato es como uno puede ahí, y doy tan. No es como el perro que se llega, lo acuesta, listo, bien bonito. ¿Sí? Y usted mire y compara. Mire la columna. Prácticamente lo tiraron ahí y listo, como quedó. Ecocardiografía, la miramos, ¿no es cierto? Recuerden que la ecocardiografía es el gold estándar para todas las enfermedades cardíacas. Hay algo que no hemos hablado, y no creo que no lo vamos a hablar por ahora, que es los biomarcadores. Entonces hay una serie de biomarcadores que se están utilizando, que es la troponin C, que tienen bastante controversia todavía. Cuando están aumentadas hay un problema cardíaco, pero no solamente, pero es más específico en humanos, que habíamos hablado que se presenta en infarto, ¿no? En infartos, usted llega con el dolor del pecho, le mandan una troponina C, si está normal, es angina de pecho o es gastritis, y ya le descartan una vez el acá los valores son más relativos, aportan para muchas más cosas, entonces no es tan específico. Entonces, la ecocardiografía, procedimiento de elección, se están midiendo los péptidos natriuréticos también, ¿no? ¿Sí? Pues también se están midiendo los péptidos. Dilatación de los ventrículos, paredes ventriculares delgadas, fracción de acortamiento disminuido, y en el Doppler podemos ver la regurgitación. Recuerden que el Doppler color nos permite ver los flujos, ¿no? Ya miramos, rojo se acerca, azul se aleja, entonces va a depender del corte que estemos haciendo y donde tengamos el traductor, entonces nos permite ver los flujos. Ustedes lo que va a ver en estos casos, en ese caso les tocaría ver los flujos o ver que están separadas las válvulas. ¿Por qué? Porque aquí no hay una enfermedad valvular, simplemente que se separa. A diferencia de la degeneración mixomatosas, que la valva ya la ven cruzada. Ahí tenemos aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y aquí tenemos la. Lo que pasa es que, mire, usted tiene aquí ponga usted aquí la mano. Haga así. Levante los flexiones. ¿Listo? Todo por la docencia. Bueno, entonces empieza a agrandar las cámaras. Entonces, ¿qué pasa con la que ella se abre? La medida en que porque empiezan a estirar. ¿Listo? Y cuando se abre, entonces ahí. ¿Qué va a pasar con el ventrículo sinusoideo? La sangre se va, se abre. Pero usted mira la válvula y la válvula está normal. No está engrosada, no está denegada. ¿Y si queda claro? En el examen ya lo vi. Bueno. Electrocardiografías, entonces podemos ver arritmias variadas. Recuerden que las arritmias aquí no hay una específica para la enfermedad. Va a depender si fue en las aurículas el tejido conectivo y se genera el foco, o si fue en los ventrículos el tejido conectivo y se genera el foco. Miren lo que les decía, ¿sí? El eje eléctrico normal. ¿Recuerdan del triángulo, que el perrito que está ahí, que la célula del círculo, que miramos entre 120 y 180, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que ahí de edad, ¿recuerdan las derivadas que hablábamos, la 1, la 2, la más isoeléctrica? Pero eso se saca el eje eléctrico para determinar si el corazón está agrandado. Y en esta patología el eje eléctrico puede estar normal. Entonces, por eso lo desconfía. Anormalidades de laboratorio, si podemos medir taurina, entonces vamos a encontrar que la taurina está
disminuida y esa sería la causa. ¿Sí? Ahí están los valores normales. Puede haber, la hipocalemia puede predisponer a que la taurina se baje. Entonces medimos el potasio para ver si estos valores que están disminuidos están relacionados con la disminución del potasio. Y para el tratamiento entonces vamos a definir el grado de compromiso funcional, ¿sí? Puede ser asintomático, ¿sí? Ya sabemos que hay unas razas que están predispuestas, puede haber insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a ver si es izquierda, recuerden que puede ser todo el corazón, que es biventricular, ¿sí? Las arritmias, si el paciente presenta trombosis, generalmente la trombosis, lo que dicen los textos, es que es de mal pronóstico. Muchos pacientes terminan en eutanasia si no se mueren por el trombosis. ¿Sí? Insuficiencia renal, el shock cardiogénico sería la fase aguda. Hay que sacarlo de la fase aguda. Entonces, minimizar el estrés, pero evitar sedantes. Oxigenoterapia, tratar el edema pulmonar. Ahí, un agudo, lo vamos a tratar con la nitroglicerina en cuento, lo podemos tratar con la furosemida. Tratar la efusión pleural, ya lo vimos en respiratorio, vamos a hacer toracocentesis, vamos a tratar esos líquidos. Un ambiente tibio para evitar hipotermia, ¿sí? Fluidos intravenosos o subcutáneos que son apenas solamente de mantenimiento, ¿no? Solamente colocamos mantenimiento. Y a un ritmo, en ningún momento vamos a colocar un ritmo rápido. Entonces, después del control de edema pulmonar y efusión pleural, viene que son bajos, 20 o 40, que es apenas como para estar ayudando al paciente. Si no hay oliguria. Tratar el shock cardiogénico, ya miramos, entonces ahí utiliza la glutamina, ¿no es cierto? O la dopamina, y mantener la presión arterial sobre 80 milímetros de mercurio. Entonces estamos viendo la presión arterial, que no se nos baje de ahí, que no se nos suba de esos valores. Si hay trombosis, miren que el ácido acetilsalicílico está contraindicado en gatos, pero en algunos casos nos tocaría utilizar. ¿Cuál es la diferencia? No es tanto la dosis, es el tiempo de administración. ¿Sí? Recuerden que ellos son deficientes en el ácido glucurónico, entonces en esa parte del metabolismo. Entonces no se administra cada 12 horas como en los perros o cada 8 horas con los perros, sino que se va a administrar cada 48 o cada 72 horas. ¿Sí? Para darle tiempo que a esa dosis que le administramos, el hígado pueda metabolizar. Entonces, esa cantidad es tiempo, ¿no? Eso estaba en el artículo, ¿no? Que era intervalos, la misma dosis a intervalos más largos, ¿no? ¿Sí? O dosis menores al intervalo normal. Entonces, en este caso es la dosis normal a intervalos largos. Se puede utilizar, los pacientes los puede warfarinizar, ¿sí? Entonces se le coloca los warfarínicos para ese tipo de procedimientos. Y este paciente, además de los trombos, recuerden que tenemos la furosemida, que es el diurético de elección para este tipo de problemas, ¿sí? Y vamos a conseguir dietas confiables. O sea, ya nos tocó Hills. Los gatos, lo que yo siempre les digo, ¿no? Si ustedes pueden convencer a los propietarios. El problema es que nosotros somos enfermos, como sociedad somos enfermos. Si usted tiene un gato, alimentar a un gato es muy sencillo. Alimentarlo bien, nutrirlo bien. Usted no le gasta 100,000 pesos a un gato en comida. Con un Hills o con un Royal Canin o con un Cuba, como quieras marcarse. Lo que pasa es que como somos enfermos, tenemos 6, 7 gatos. Cuando usted ya tiene 6, 7 gatos, no los puede alimentar con supermercado. Le toca bajarse de la nube, entonces ya empezamos a tener problemas. Hay gente que tiene hasta 20 gatos. Entonces, eso es parte de la falta de. Bueno, eso tiene muchas cosas, ¿no? Muchas interpretaciones. Entonces, humanizamos un poco de cosas, ¿no? Los animales. Entonces, ahí se dificulta. Si usted tiene 1 o 2 gatos, es posible que usted pueda convencer a ese propietario, 1, de que no tenga más. Y 2, de que los tenga bien. Si estamos hablando de bienestar animal, no es tener animales por dinero.
es lo poco que yo tenga, tenerlo. Yo peleo en la casa cada rato por eso. Que la perra se sube a la cama y la señora brava. Digo, ¿quién la adoptó? Cuando a mí me preguntó que si la adoptaba, ¿qué le dije? Que no. Entonces, si la vamos a tener, la tenemos bien. Si la perra se quiere subir a la cama, que se sube. ¿Bien? ¿Sí o no? Si uno lo adoptó, no es para tenerlo en la azotea. ¿Sí? Es para tenerlo bien. Y hay que tener uno o dos perros y tenerlos. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, eso mismo hay que transmitírselo a los propietarios, ¿no? No es tener por tener, no es tener 20 animales y todos 20 mantenidos y no sufriendo, pues uno sufre cuando los tiene mal, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es algo también cuando se dediquen ustedes a la protección de animales, igual, ¿no? Ustedes piensan tener refugios porque hay gente que entra a veterinaria para tener un refugio de animales. Tenga 5 o 10 animales, vaya dándolos en adopción y en medida que saque uno, meta 8, no saque uno, no tenga tantos animales. Tenga poquitos, bien tenidos, y en la medida que vayan en adopción, vayan casando. ¿Sí? Entonces, pienso que eso es mejor. Se estresa uno menos, ¿no? Los animales viven bien. Dietas confiables, entonces, con taurina, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, glucósidos digitalicos, taurina. ¿Sí? Algunas de estas cosas ya empiezan a cambiar en gatos. Algunos de esos tratamientos ya empiezan a cambiar, que se empiezan a ver en las nuevas guías, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de las nuevas guías de qué está cambiando. Contraindicaciones, recuerden que si el problema es de inotrópico negativo, no podemos dar inotrópicos negativos, tenemos que dar inotrópicos positivos. Entonces, bloqueadores beta-adrenérgicos se tienen contraindicados y bloqueadores de los canales de calcio, que son para problemas diastólicos, ¿no? Aquí tenemos un problema sistólico. Por eso están contraindicados este tipo de medicamentos. Y aquí hay algo que se está colocando, ya se están haciendo los estudios con timovendal en gatos. Hay que estar pendiente de qué sigue pasando con el timovendal en gatos. Parece que es una buena opción. Entonces hay que mirar, ¿no? Porque vamos a necesitar inotrópicos positivos y los tratadores. Entonces ahí puede ser una buena opción. Aquí no está porque eso es un poquito viejo, entonces, como les digo, eso ya es algo reciente, unos 2 o 3 años para acá. Entonces empiezan a hablar ya del timovendal en gatos. Lo que pasa es que el timovendal salió para perros, entonces no están los estudios en gatos. Entonces la gente lo empieza a administrar en gatos, le empieza a funcionar, empiezan a hacer reportes de casos, ¿sí? Pero tienen que haber estudios, porque es un uso estratégico. ¿Sí? Entonces cuando ya se tenga la información suficiente, entonces ya se vendrán las recomendaciones y las dosis para gatos con mayor seriedad. En ese momento creo que las hay, pero no tienen el respaldo científico todavía. Pronóstico, pues deficiencia de taurina pura, favorable si sobrevive a la crisis de insuficiencia cardíaca congestiva aguda. Recuerden que esos pacientes pueden llegar en shock cardiogénico, ¿sí? Pueden llegar con tromboembolismo. Entonces, baila, si llegan así, el pronóstico ya no es favorable, ¿no? Con tromboembolismo, el pronóstico es favorable. Insuficiencia cardíaca con niveles de taurina normal, que sería reservado, ¿no es cierto? Shock cardiogénico, lo que estamos hablando ahora, malo, ¿sí? Shock y tromboembolismo, grave. Son pacientes que probablemente no salgan de ese cuadro. Más adelante, como esto se repite, los pobres gatitos tienen más de lo mismo, ¿sí? Entonces más adelante tengo unas imágenes de gaticos con tromboembolismo. Tenemos la hipertrófica. Recuerden, la hipertrófica ya no es histórica, ¿no? Es diastólica. El problema está en el ventrículo izquierdo para que se relaje y reciba la sangre. Entonces, causas idiopáticas, que es la primaria, y secundarias, causas de enfermedades. Aquí ya entra algo que puede ser el hipertiroidismo felino. ¿Sí? Recuerden que hablábamos del hipotiroidismo es frecuente en perros y el hipertiroidismo es frecuente en felinos. Los gatos casi no hay hipotiroidismo, es muy raro un reporte. Los perros es muy raro un reporte de hipertiroidismo. ¿Sí? Estenosis aórtica. ¿Se acuerdan que ya miramos, ¿no? Lo de la subestenosis aórtica? ¿Qué pasa en la sangre? Tiene un estrechamiento que tiene que hacer el ventrículo.
hipertrofiarse para poder pasar la sangre a través de ese estrechamiento. Entonces, por eso ahí está la cardiopatía hipertrófica secundaria a estenosis aórtica. Cuando estudien, hagan el diagrama del corazón, ¿no? Si les hablan de estenosis, miren, aquí está la aorta, que está arriba del ventrículo, y el ventrículo tiene que compensar, y se les queda más fácil. Si tratan de memorizar esto, cuando no les preguntes, pues, ¿cómo era? ¿Qué decía en la diapositiva? ¿Sí? La idea es que cuando ustedes lo estudien, lo tengan claro. Ah, no, entonces aquí está el diagrama, y eso es así, y las cosas van fluyendo. Hipertensión renal, ¿listo? Y la reseña generalmente son gatos de media edad media, mayor prevalencia, ojo, Maine Coon. El Maine Coon es un gato precioso, es un gato hermoso, es un gato grande, a la gente le gusta el Maine Coon, es un gato grande. ¿Listo? Entonces ya, ¿sí? Persa, esos persas aparecen por todo lado. ¿Listo? ¿Sí? Ragdoll y el que le ponen a todas las razas aquí en Pasto, ¿no? Todos son pelo corto, América. Todo lo que usted ve, nadie sabe qué raza es, pelo corto, América. Y así quedó, ¿no? ¿Sí? Y el pronóstico es variable. En esa también se puede presentar el tromboembolismo. Si se presenta el tromboembolismo, entonces eso nos complica el pronóstico. ¿Listo? Ahí tenemos el Maine Coon, los pelitos en las orejas, ¿no? Tres pelitos. Fíjate que se ven bien bonitos. Nacen y son, ya van a nacer. Teniendo en cuenta la vida. Usted le llega un perro de esos, de una vez el propietario, ¿no? Tenemos que hacer un seguimiento en el tiempo, ¿sí? Cada 6 meses o una vez al año le vamos a hacer una ecocardiografía, le vamos a hacer un electro, le vamos a hacer una radiografía, lo que miramos en las guías, ¿sí? El electro, la radiografía y la ecocardiografía. Y vamos a ver en qué momento la pesa. Ahí está el persa. Recuerden que ahora es mañato todavía. Este es un persa de los años 70. Entonces ahorita son mañatos. Y ese que está bonito es el tractor, ¿no? La característica son los ojos azules, ¿no? Y ahí está. Dígame, en ese ventrículo, ¿dónde está la cámara? Aquí tiene que entrarle la sangre que viene de la aurícula, ¿no? Entonces, ¿cómo le entra la sangre? Los signos, pues va a haber insuficiencia cardíaca izquierda y o derecha. Recuerden, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Todo esto ya lo vimos, ¿no? Si están engrosadas las paredes del ventrículo izquierdo y la cámara está de primer tamaño, ¿qué pasa con la sangre que viene de la aurícula? Se regresa. La aurícula tiene una capacidad, ¿no es cierto?, para soportar esa cantidad de sangre. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Se dirá? Entonces, todo va saliendo por simple lógica, ¿no? Entonces, insuficiencia cardíaca izquierda y o derecha, ¿no? Generalmente el que se afecta es el ventrículo izquierdo. Y los signos ya los vimos. ¿Sí? Cansancio, debilidad, palidez, síntomas. Oliguria y azotemia postrenal, esa es prerrenal, ¿no? Formal flujo renal, ¿no? Arritmias cardíacas, isquemia miocárdica, edema pulmonar. Recuerden, corazón izquierdo, nos vamos a hacer los pulmones, entonces edema, congestión, edema pulmonar, va a haber taquipnea, disnea, va a haber posiciones, ortopnea, sonidos pulmonares, vamos a tener receptores, ¿no es cierto? Sí, de burbuja gruesa, de burbuja fina, eso van a ser represados, vamos a tener hemóptisis y vamos a tener cianosis. Y recuerden que los gatos es menos común, porque puede haber tos por edema pulmonar, infección de las vías aéreas. Derecha, entonces afecta el corazón derecho, cansancio, debilidad, palidez, síntomas y todo esto que ya vimos, la secreción pericárdica, la secreción pleural, la efusión peritoneal, la síntesis, el edema subcutáneo, la extensión de las venas yugulares y las pulsaciones. ¿Qué más podemos tener? Cianosis, síncope y signos de tromboembolismo. Aquí está la imagen. Pero si a ustedes les llega un gatico así, hay que incluirlo. Este es neurológico, músculo esquelético, eso es otra cosa. O es un tromboembolismo. Entonces, miren que tenemos varios diagnósticos diferenciales. Si usted lo ve ahí y usted va de carrerito, usted dice no, el gato le pasó algo, se cayó y es neurológico. Pero cuando usted
está observando, no solamente puede ser en el miembro posterior, puede ser en el miembro anterior, pues va a ser en la manito recogida. Y cuando lo miramos, la diferencia, miren que puede ser en la mano, ¿no? Desde la comparación, ustedes comparan las dos manitos o las dos patitas y van a ver que una está axial. Van a ver que una está fría. Y si es posterior, de ese lado no hay pulso. El pulso es complicado porque normalmente el pulso es difícil de... Ve ahí, sube los pies. Aquí la desperté, la foto. Si sobrevive, ¿no? Pero sí, pero ahí va. Y no vuelve. Y aquí está, ¿no? Finalmente, Jesús de necropsia, pues ahí se localizó el trombo. Paciente del doctor Chávez. Toca mandárselo ahora, creo que al Brasil, y esperar 2 o 3 años a que llegue. Pero llega, ¿no? Necesitan también con el patrocinio de, ¿no? La doctora Ana Costa, que trabaja en la niña, compañera. Ella fue compañera de la especialización también de Chávez. Entonces ella también hacía esa parte de patología. Sí, creo que la doctora Vita le manda a ella, ¿no? A la doctora Ana Costa. ¿Ari? El doctor Payán, entonces. Ojo, muerte súbita. ¿Qué se puede presentar muerte súbita? Entonces son hallazgos de necropsia. ¿Sí? Pulso débil, perfusión pleural y vasítis, distinción yugular, soplo mitral. ¿Sí? Ah, esa es otra cosa. Que se me estaba olvidando. En los gatos se pueden presentar soplos sin alteración cardíaca. Entonces, escucha el gato, tiene un soplo y lo va a mirar por todo, pero la ecocardiografía contra y no tiene nada, solamente tiene el soplo. Entonces hay que tener precaución con los soplos de los gatos. Es una alerta, sí, se tiene que hacerlo diagnóstico, pero no se aterren porque la literatura reporta, ¿no? Si los soplos de los gatos sí, alteración hemodinámica. Muy bueno. Y arritmias. Ahí está, miren, corazón normal, ¿sí? La hipertrofia, y ahí tenemos, ¿no? ¿Sí? Las cámaras, ahí no pasa nada de esa. La imagen, que es internamente plural. Y nos vamos a la parte de electrocardiografía. Aumento atrial. ¿Cómo miramos el aumento de los atrios? A ver quién se acuerda. La onda P, ¿sí? ¿Qué vemos en la onda P? Si es agrandamiento, entonces sería P, más grande, más ancho. Entonces vamos a tener aumento atrial, ya sabemos cómo lo podemos ver en el electro. Recuerden que los datos hay que tener en cuenta que el trazado es más cortito. No es como el del perro tan amplio, no, es más corto. Aumento del ventrículo izquierdo, defectos de conducción, y en la radiografía podemos ver edema pulmonar, y o efusión pleural, dilatación auricular izquierda. Esto lo vieron ustedes en radiología, no sé si lo he explicado, el signo de San Valentín. Entonces, en la ventrodorsal. Atrio izquierdo aumentado el lateral. Recuerden que en estos casos pues, no vemos el interior, por eso no es lo adecuado a radiografía. Se puede decir es una dilatada o es una hipertrófica, no saben. Tienen que hacer la ecogradiografía. Están las radiografías. Y en la ecocardiografía vamos a ver el aumento de grosor. La ideal es la del champiñón, ¿no? ¿Se acuerdan de la del champiñón? Entonces ahí van a ver ustedes la de orquídea. Y la van a ver perfectamente, ¿no? Entonces aumento de grosor de las paredes del ventrículo izquierdo y o derecho, aumento del atrio izquierdo. Vamos a ver aumentado del atrio izquierdo. Ese es en el de 4 cámaras.
se pone en el eje longitudinal de 4 cámaras, ¿no? Pasamos desde el champiñón, podemos pasar de 4 cámaras para ver el aumento del atrio izquierdo, ¿no? Contracción adecuada, recuerden que el problema no es el sístole, pues se contrae de manera adecuada. ¿Sí? Regurgitación mitral, ya la miramos, que se puede presentar. La infusión pericárdica, recuerden que tenemos la pared libre, ¿no es cierto?, del círculo izquierdo, y ahí vamos a ver entre el pericardio y la pared libre líquido, ¿no? Hipoecoico o anecoico. Y los trombos atriales. Pues miren el tamaño de la cámara, la disminución. Miren, el ventricular. Entonces uno ya coge y mide el grosor de las paredes y ya saca los datos correspondientes. Y aquí está el modo M, ¿no? Miren el tamaño. Recuerden que aquí está, aquí vemos la fracción de inyección, ¿sí? Y que corresponde a sístole, que corresponde a diástole. Y miren, casi no nos queda cámara, casi no queda la cámara. Entonces ahí ya tenemos, como vamos a mover el corte del champiñón, ¿no? Este es uno de los diagnósticos fáciles de hacer en el ecocardiografía. Vamos a ver, volvemos, ya tenemos para la cuota del carro. Ahí está el corte, ¿no? Y el nodo. Se pueden hacer otro tipo de estudios, ¿listo? Como la angiocardiografía no selectiva. Y vamos a medir el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, pero pues no es tan necesario. Con la ecocardiografía lo hacemos. Si tenemos duda de la regurgitación, que por ejemplo colocamos la cajilla, eso, ahí viene una cajilla, que no tiene en el video no lo vimos, ¿no? Ahí viene una cajilla y la colocamos en la cajilla y ahí se puede medir los flujos. Entonces es más seguro hacerlo con el Doppler corporal. Ya si quieren cuantificar el Doppler espectral. Y el tromboembolismo en las ilíacas, pero ahí vamos a tener los signos que ya vimos, ¿no? Los cambios de coloración, el mundo posterior frío, la glucosa cianótica, y ahí está la angiocardiografía no selectiva, ¿no? Entonces se coloca un medio de contraste. Estos medios de contraste generalmente son yodados, que son medios positivos. Recuerden que los medios se clasifican en positivos, los medios de contraste no positivos y negativos, ¿no? Positivos son los yodados, positivo es el sulfato de bario, no que el sulfato de bario es para las vías digestivas. Ya nadie utiliza, pregúntenle al loco, ya nadie utiliza sulfato de bario. Hace rato que nadie lo utiliza. ¿Por qué? Porque usted hace una ecografía. ¿Sí? Y usted, eso lo vamos a ver en digestivo, ¿no? Cuando usted utilizaba el sulfato de bario, tenía que llamarlo a las 8 de la mañana y entregarlo a las 6 de la tarde al paciente. Y toma radiografías todo el día, ¿no? Para ver el tránsito intestinal, el medio de contraste. Acá no, usted coge el ecógrafo y en 5 o 10 minutos, 20 minutos tiene todo el diagnóstico. Bueno, entonces esto cada vez se utiliza menos, ¿no? Los medios negativos, eso sí los vamos a ver en urinario. En vejiga se coloca aire, que es un medio de contraste negativo, y se coloca un medio de contraste positivo, yodo, para ver, ¿no? La pared de la vesícula, de la vejiga, para ver la pared de la vejiga. En este caso, miren que cambia, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos las fisiopatologías? Entonces, dentro de las fisiopatologías, aquí nos cambia el tratamiento. Va a haber unas partes que son iguales, y yo les decía, va a haber unas partes que son la diferencia. Vamos a tener una insuficiencia cardíaca izquierda, vamos a hacer el control y tratamiento del tromboembolismo, ahí está la dosis de la aspirina, se les ha dicho que era cada 72 horas, ¿listo? Vamos a tener los venodilatadores, ahí pueden entrar los IECA, los beta bloqueantes y los bloqueantes de los canales de calcio. Aquí ya no utilizamos inotrópicos positivos, utilizamos inotrópicos negativos. Ahí está el Limpiacen, ¿no es cierto? El verapamilo, el esmolol, el metoprolol, están todos estos que son los beta bloqueantes, o están los bloqueantes de los canales de calcio. Bueno, esta es la parte básicamente que se diferencia. Problema en diástole y el otro problema en sístole. Complicaciones, entonces ahí está, tromboembolismo sistémico, fibrilación atrial, ¿sí? Efusión pleural.
Estos animalitos cuando llegan así mejoran mucho. Recuerden que uno saca los líquidos de la cavidad torácica y mejoran aquí la respiración por la condición de la cara. Bueno, nos vamos a la restrictiva. Esta creo que es la que ya están diciendo que no se debe utilizar el término, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Que es una fase intermedia, se consideraba como una fase intermedia. Entonces, cardiopatía restrictiva, peligro. Y creo que es por eso, no es una condición mal definida, de causa desconocida, clínica y funcionalmente similar, como medio raro, ¿no? A la cardiopatía hipertrófica y o a la cardiopatía dilatada. Entonces va a haber pacientes que no se sabe, usted tiene que hacer la valoración. Y los niveles, la diferencia es que los niveles de taurina están normales. Esa es la principal diferencia. La patología, entonces encontramos una fibrosis a nivel del endomiocárdica, ¿listo? Dilatación e hipertrofia biatrial severas, que es lo típico, ¿sí? Tromboembolismo sistémico y cardíaco. Entonces hay una disminución en la distensibilidad de los ventrículos. ¿Cómo podríamos ver esa disminución de la distensibilidad de los ventrículos de acuerdo a lo que hemos visto? Que todos estaban dormidos y Arciniegas estaba acá y ya le mandé el video. Con Doppler, espectral. ¿Y se acuerdan que si se acerca al transductor va hacia arriba, si se aleja va hacia abajo? ¿Sí? Que tiene un punto E y un punto A, ¿no? Que eso nos está hablando precisamente de eso, de qué tan distensibles o qué tan rígidos están los ventrículos o las aurículas. Entonces, ahí podríamos hacer ese tipo de diagnóstico con ese tipo de que suspira. Bueno. Yo pensé que era abrazarlos nada más y querer, no pensé que se enfermaran. Bueno. Regurgitación hacia las aurículas, edema pulmonar, ya igual con ecocardiografía, eso colocamos en Doppler color y vemos los flujos. Edema pulmonar, efusión pleural y congestión hepática. Información de trombos en las aurículas distendidas por éstasis sanguínea. Edad media mayores, no hay predilección racial, similares a otras causas de insuficiencia cardíaca congestiva en gatos. Igual vamos a tener la taquipnea, el estrés respiratorio, la paresis súbita por los trombos, actividad disminuida, pérdida de peso y inapetencia, o pueden ser asintomáticos. Pero este es más del lado izquierdo, por lo que solo son como signos todo respiratorio. Sí. No, ahí está, puede ser izquierdo, puede ser derecho. Por eso está mal definida y por eso hoy en día como que ya ni cuenta la están teniendo. Auscultación, ritmo de galope, ya sabemos que es el ritmo de galope, ¿no es cierto? Soplos sistólicos leves, ¿no es cierto? Por regurgitación, que no son consistentes, pulso femoral normal, presión sanguínea normal, taquipnea y estrés respiratorio, y signos de insuficiencia cardíaca derecha y signos de tromboembolismo. Los gatos hacen casi siempre lo mismo, ¿no? Miren que si se dan cuenta ya llevamos 3 y siempre hacen tromboembolismo y siempre hacen lo mismo. ¿Sí? La ecocardiografía nos va a permitir saber si es dilatada, si es hipertrófica o si es restrictiva. ¿Listo? Y el Doppler, recuerden, el Doppler espectral nos va a permitir sacar el diagnóstico. ¿Listo? Perdón, el diagnóstico, no el pronóstico. Es decir, qué tan grave está el paciente con respecto a la enfermedad. Entonces, para el diagnóstico tenemos la edad, los signos clínicos, vamos a tener las radiografías, vamos a ver igual la dilatación arterial, principalmente izquierda, aumento del ventrículo izquierdo, efusión regular. Las imágenes vuelven y se repiten. Electrocardiograma, entonces momento ventricular, desórdenes de conducción, aumento arterial, fibrilación arterial. Y igual la ecocardiografía, no hay hipertrofia ni dilatación ventricular. Disfunción de la pared ventricular, pueden existir trombos murales en el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda,
Y en el Doppler vamos a ver la regurgitación mitral y podemos ver la regurgitación tricuspídica. Y vamos a ver la perfusión pericárdica. Recuerden que los datos son más de perfusión. Ahí está. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. ¿Cómo vemos esa aurícula derecha? Es grandísima, ¿no? ¿Tienen que es más grande que él? Eso que está dilatado. El problema ahí es que en ese de 4 cámaras casi no vemos el ventrículo derecho. Ese ventrículo derecho probablemente esté dilatado o esté hipertrófico. Ahí está, ventrícula derecha, ventrícula izquierda. Hay pulsaciones desde la aurícula también que tienden a separar la Claro. parte de la válvula. En este caso sería la tricúspide. Ya lo miramos. Que se pare y que se acerca la regurgitación. Bueno. Tratamiento igual, hospitalización, toracocentesis si es necesaria, manejar el edema pulmonar, el oxígeno, la furosemida y el soporte, prevenir hipotermia, prevenir deshidratación, insuficiencia. Y el pronóstico, bueno, ahí está, ¿no? Furosemida, digoxina, ¿sí? Que la podemos reemplazar hoy en día con el primometal, enalapril, dieta sin sodio no. Recuerden que son bajas en sodio, pero el sodio debe estar en los valores normales más bajos. ¿Sí? Pronóstico variable según la respuesta inicial. Vamos a dejar ahí. ¿Sí? Lo que usted diga. Ya me avisaron entonces.